Benedicite, muy buenos días. Continuamos con la lectura y los comentarios al asceticón de Isaías. Estamos con el logos vinculado a los novicios. Continúa escribiendo el abad Isaías. Si alguien te dice una palabra dura, que no quede airado tu corazón contra él, sino ayúdate con tu penitencia antes de murmurar con el corazón. De lo contrario, la cólera vendrá a ti con rapidez. Si en algún asunto has calumniado, no te enfurezcas, haz una penitencia y di, perdonadme, no lo liaré más. Ya conozcas el asunto o lo ignores. En efecto, todo esto es motivo de crecimiento para la juventud. Si haces un trabajo con las manos, no seas negligente, hazlo en el temor de Dios, para que no peques por ignorancia. Todo trabajo de tus manos, cuando lo aprendas, habla al que te lo enseña y no tengas reparo en decirle, por caridad, dime si está bien o no. Si un hermano te reclama cuando estás trabajando, mira a ver qué es lo que quiere y haz lo que desea, abandonando tu trabajo. Cuando termines de comer, ve a tu celda y haz tus deberes. No te pares a hablar de cosas inútiles para ti. Si están los ancianos hablando de la palabra de Dios, diles, ¿me quedo con vosotros o voy a mi celda? Y haces lo que ellos te digan. Si tu aba te envía fuera por un asunto, dile, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué necesitas? Haz lo que él te diga sin añadir o quitar nada. Si escuchas algo cuando estás afuera, no te retengas ni al volver, no lo retengas, ni al volver se lo digas a otro. Si guardas tus oídos, tu lengua no pecará. Si quieres algo y aquel con el que vives no lo quiere, anula tu voluntad por él, para que no disputéis los dos y él no se apene. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Mientras leía estas recomendaciones que da el abad Isaías a los novicios, me acordaba de algunos momentos de mi tiempo de noviciado. Si alguien te dice una palabra dura, que no quede airado tu corazón contra él. Recuerdo que yo era novicio, ya pronto a hacer los votos
en la abadía de Niño Dios y me había tocado esa semana leer en el comedor. Y estaba leyendo el Observatorio Romano, una catequesis de Juan Pablo II. Y en realidad hay veces que uno lee, pero no presta atención a lo que está leyendo y se le dispara la cabeza. Y entonces yo empecé leyendo la catequesis y dije, primero, porque la catequesis estaba numerada por párrafos, cada párrafo tenía un número. Segundo, décimo, décimo primero, y en lugar de decir décimo segundo, esas cosas de la vida, dije vigésimo, y en lugar de decir décimo tercero, dije trigésimo, y se levantó el padre Cherot, que era un cura chiquito, bajito, sumamente soberbio como buen porteño, altanero, siempre le gustaba dejar en evidencia a los demás, y va por atrás mío y me dice al oído, hermano, si no sabe leer, no lea. Pero claro, el comedor de la abadía era tan grande que usábamos micrófono en la lectura. Eso que él dijo al oído se oyó en todo el comedor. Y hubo algunas risas, algunas sonrisas de algunos monjes, que por respeto no habían dicho nada. Sinceramente me sentí sumamente molesto de que me avergonzara en público, porque me podía haber tocado, haberme pedido para hablar. Y recuerdo que le eché todas las maldiciones que pude echarle en ese momento, le eché todas las pestes habidas y por haber. Ciertamente tenemos que estar abiertos a que esas cosas puedan suceder. Las palabras duras suelen ser la moneda corriente en el monasterio. Decía el padre José Germaníes, nos decía a los jóvenes, me decía a mí, con el que caminaba muchísimo porque disfrutaba caminar con él y escucharlo. Él solía decir, en el monasterio hay muchos padres, pero ninguna madre. Y ciertamente en el monasterio o en la vida eclesial consagrada, la ausencia de la mujer y la acumulación de varones hace que se genere un ambiente muy rígido, muy fuerte, con muchas rispideces, con muchas groserías incluso. Pero bueno, lo importante es que tengamos en cuenta que nuestro corazón no se turbe por estas palabras duras que nos puedan decir. Y que estemos preparados a que eso puede suceder y uno tiene que tomarlo con humildad. Cuando uno es novicio, está para aprender. Y ciertamente una de las cosas que más aprendí en mi noviciado es, por lo menos en los monasterios masculinos, no sé si femeninos, pero la dureza con que se plantean las cosas es muy fuerte. No hay como muchos miramientos. Generalmente las palabras suelen ser duras y sin anestesia. Otro aspecto que plantea el abad Isaías es que si haces un trabajo con las manos, tengas presente que lo hagas con temor de Dios
para que no pequemos por ignorancia. Y todo aquello que no sepamos, digamos que se nos enseñe. Yo recuerdo en el monasterio de la Pascua un tiempo de muchísimo aprendizaje. Todo mi conocimiento de huerta, de tierra, de abonos, de protección de las plantas y de la huerta, lo aprendí con el hermano Martín, un viejo monje que en aquel tiempo tenía 64 años. Vasco, burro, muy burro. Pero bueno, el hermano Martín murió de una úlcera perforada y agonizando le decía al médico que él no tenía úlcera. Le discutía al médico que él no tenía úlcera. Lo cierto es que yo pude aprender de él toda la técnica de la huerta y del hermano Jorge Schroeder, el prior, tuve la suerte de aprender el trabajo de albañilería, de carpintería, del monte, de la herrería. Y eso me fue forjando, me fue dando elementos para que hoy, ya viejo, y aquí en este monasterio pequeño, pueda ir haciendo yo las tareas, la jardinería, la huerta, las reformas, las reparaciones, los arreglos, las ampliaciones. Pero uno tiene que tomar la tarea como un verdadero aprendizaje, estando receptivo a que el hermano que ya lo hizo antes pueda enseñarme. Muchas veces cuando uno es joven está lleno de soberbia, se cree que lo sabe todo. Ese ha sido otro de mis aprendizajes en el noviciado, saber que sabía muy poco de la vida monástica. Entonces, está bueno que tengamos esa apertura al aprendizaje y esa humildad de pedir ayuda y de pedir corrección. Como dice el abad Isaías, ¿está bien así o no? Y otro aspecto también vinculado a los recuerdos monásticos, cuando termines de comer vete a tu celda a hacer tus tareas. Pero si están los ancianos y están hablando cosas útiles y edificantes, pregúntales si puedes quedarte con ellos. Yo recuerdo que en el monasterio de la Pascua, como recreo lo teníamos antes de sexta, después rezábamos sexta y después teníamos la comida inmediatamente la siesta, porque eran 35-40 minutos. Entonces, si uno no recuperaba fuerzas en ese momento, cuando llegaba la hora de trabajar, era jorobado. Sin embargo, como yo no estaba acostumbrado a dormir siesta, me iba para la celda y generalmente me ponía a leer los apotegmas de los padres. Y claro, era mi primer contacto con ellos y vieron que los ejemplos de los padres, sus testimonios, sus dichos, algunos son un poco jocosos. Y entonces me reía y cada tanto sentía que en la pared me golpeaban para que no me riera, porque los monjes estaban descansando. Pero bueno, lo importante es que no perdamos el tiempo. Terminamos de comer y vamos a la celda, vamos al lugar del aprendizaje.
También recuerdo, esos recuerdos, vieron cuando uno se pone viejo, recuerda y recuerda y recuerda. El niño Dios, la historia era otra, el recreo era después de la comida y después de la cena. Entonces, claro, salíamos del refectorio y yo enseguida miraba por dónde andaban los curas viejos, los monjes viejos, y allá rumbeaba con el padre José Germanías, que tenía un grupete de ahí de padre José, el hermano Leonardo, el padre Baldomero, el padre Valerdi cuando estaba, y salían a caminar, y yo disfrutaba caminar con ellos porque era escuchar la tradición monástica, era como estar con los padres del desierto, la sabiduría de esos viejos, que siempre tenían una enseñanza para transmitir. Es importante que tengamos en cuenta ese aspecto, que tenemos que aprender de los ancianos, y no necesariamente los ancianos en edad, sino uno puede ser muy joven, pero haber entrado tempranamente al monasterio y por lo tanto tener esa ancianitud espiritual o ancianidad espiritual, como se le quiera llamar. Ese estado en el cual puede transmitir enseñanzas a los otros. Todos tarde o temprano vamos a pasar por esos procesos, primero seremos discípulos y después nos tocará ser maestros, transmitir las vivencias monásticas, que realmente es la mejor forma que tenemos de aprender a ser monjes, escuchar a los monjes, escuchar sus testimonios, sus anécdotas, sus aprendizajes, escuchar sus fracasos y cómo aprendieron a superar esos obstáculos. El abad Isaías continúa planteando el tema de, por un lado, la obediencia al Padre Espiritual y por otro lado, el no traer al monasterio cosas que son del mundo, que son de afuera. Es decir, que si el abad te manda a algún lado, anda, haz eso, ni más ni menos. Todo lo que veas afuera, cuando entres al monasterio, lo dejas colgadito en la puerta. No puede entrar al monasterio. Porque eso distrae a la vida monástica, distrae a la comunidad y hace que se generen situaciones, conversaciones innecesarias. Por lo tanto, vale también para nosotros hoy en la comunidad monástica esicasta, sobre todo para quienes salen a diario o salimos de vez en cuando, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, no llevarlas al monasterio. Tratar de mantener aislada la vida monástica de la realidad del mundo. Y uno podrá decir, ¿pero eso es bueno realmente? Y como suelo decir siempre, elegir es renunciar. Si yo elijo la vida monástica, no puedo estar eligiendo todas las ofertas que me brinda la sociedad y la cultura. Y habrá cosas que por ahí las desconozca. Ciertamente puede haber una persona de mi edad que sea mucho más hábil en algunas actividades, qué sé yo, manejar un auto, manejar una computadora, manejar un celular. Pero es que en la vida monástica uno no necesita manejar un auto
una computadora o un celular. Basta que uno aprenda lo mínimo. Y sobre todo que uno sepa poder diferenciar aquellas cosas que me llevan a Dios de aquellas cosas que me alejan de Dios. Y ese es el gran desafío que tenemos en nuestra práctica cada día. Hermanas y hermanos, tengan una muy bendecida jornada.